Muy bien, un saludo cordial para todos ustedes. Aquí estamos, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio, a este tiempo maravilloso, donde aprendemos, reflexionamos, todo fundamentado en este libro maravilloso que es la palabra de Dios, que es la Biblia como tal. Qué rico entonces profundizar en estas enseñanzas. Mi nombre es Guillermo Rodríguez. Continuamos entonces aquí aprendiendo cosas lindísimas. Estamos hablando precisamente de Génesis capítulo 4. Y en Génesis 4, en el versículo 1, hablábamos de Adán y Eva después de haber vivido el paraíso, o sea, en el exilio. Y cómo era la vida de Adán y Eva después de que fueron sacados de aquel huerto y de aquel paraíso maravilloso. Varias conclusiones, varias referencias nos hacen concluir, nos hacen pensar, nos hacen creer que Adán y Eva tenían una conciencia clara de que Dios existía, de que Dios estaba allí, y que se convirtieron en unos religiosos, como sucede hoy en particular. Hoy muchas personas viven la tradición y la religión. Todo el mundo dice Dios le bendiga. Muchas personas rezan el Padre Nuestro, no saben qué significa, pero lo rezan como una letanía, como unas frases que se repiten, se saben de memoria, pero no saben qué es lo que enseña. En fin, la tradición. Y eso es lo que hoy efectivamente ocurre. Adán y Eva están en ese escenario, en ese exilio, viviendo la tradición, viviendo la religiosidad, como sucede hoy. En verdad, ¿qué ocurre hoy en nuestra sociedad? Lo mismo. Cada 8 días, las iglesias se llenan de personas que de una u otra manera buscamos a Dios, anhelamos a Dios, queremos a Dios. Pero en el momento de convertirnos en esos verdaderos cristianos, pues créalo que no lo somos. Es increíble como un país como el nuestro, donde se dice que nuestro país es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, la violencia y todas esas estadísticas dolorosas y tristes que hablan de divorcios, de familias destruidas, de hogares destrozados, de maltrato, de abuso sexual, de violaciones, de drogadicción, de alcoholismo, todas esas estadísticas dicen solo una cosa: que en un país como el nuestro, donde supuestamente se cree en Dios, pero que a la hora de que esa creencia se refleje en una sociedad mejor, pues no se da como tal. Entonces hay una conclusión: estamos en un país religioso. ¿Qué es la religión? La religión es una tradición. La religión es un estilo de vida que muchas personas definitivamente practican. Y mencionamos a Dios, pero no lo conocemos. Seguimos simplemente eso, rituales. Entonces la gente sigue un ritual. Porque en la necesidad de cada ser humano existe ese vacío, esa necesidad de Dios. Y el hombre buscará llenar ese vacío de alguna manera y de alguna forma. Pero la forma como la ha hecho, a través de una tradición, de una religión, donde no conocemos realmente a Dios. Desconocemos al Dios de la Biblia, al Dios del huerto. No vivimos esa paternidad celestial. No disfruto de Dios como tal. Es más, vemos a Dios más con miedo, como aquel Señor de los cielos que lo único que hace es condenar, castigar, señalar, juzgar. Y no es así. Yo pienso que así es como estaba Adán y Eva. Es lo que yo por lo menos de alguna manera aprendo en estos versículos. Y toda esa religión está cargada de cierta amargura,
porque Adán y Eva habían sido exiliados del paraíso, habían vivido la presencia de Dios, habían vivido el huerto con todas las bendiciones que eso traía. ¿Y cuál es el reflejo de eso? Pues sus hijos. Dice la Biblia que Caín y Abel, dos muchachos que crecieron en el mismo hogar, en la misma sociedad, en la misma familia, presentaron ofrenda a Dios. Y vale la pena pensar qué clase de ofrenda presentó Caín y qué clase de ofrenda presentó Abel. Dice la Biblia que Abel presentó de lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo de ello. Y el Señor, Dios, miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante. Entonces aquí hay una diferencia. ¿Por qué Abel presentó mejor ofrenda y por qué Caín dio una ofrenda totalmente distinta? Caín y Abel representan esos dos personajes de los cuales vamos a hablar un poquito. Podríamos decir que Caín es el resultado de esa tradición y de esa religión. Cuando usted y yo vivimos una religión, cuando usted y yo somos ritualistas, tradicionalistas, religiosos por tendencia y por sociedad, a usted le es muy difícil dar al Señor lo que debe de darle. El ritualista cree que Dios le debe a él. El religioso, el tradicionalista, desconoce a Dios. Y como no tiene una relación de amor, como no tiene una relación directa con Dios, entonces simplemente va y simplemente cumple por cumplir. Va a su culto, a su reunión. ¿Y qué hace? Se duerme, está pendiente del que entra, el que sale, pero ni siquiera está aprendiendo lo que se le está diciendo o la enseñanza que ese día Dios quiere darme. El religioso, el tradicionalista, la persona que vive de esta manera, es una persona que vive frustrada, triste, no prospera, no avanza, no crece. Es eso. Le es difícil dar. Es una persona que tiene un corazón muy razonador, demasiado lógico. Vive frustrado, porque cuando dice la Biblia que decae el semblante de Caín, es una persona acomplejada, con muchos conflictos de carácter emocional, porque como no tiene una relación con su Padre Dios, entonces no se acepta, no se ama, no cree en sí mismo, vive de apariencias. Pero ¿qué sucede con Abel? ¿Cuál es la diferencia de Caín y Abel? Yo creería que Abel escuchó del Dios del huerto. Yo estoy convencido que Abel escuchó de parte de sus padres que había un Dios que se movía en el huerto y que les había dado un huerto fantástico con muchas bendiciones. Y que por alguna razón ellos habían perdido esa bendición del huerto. Y Abel intentó acercarse al Señor del huerto. En el corazón de Abel había una búsqueda, un deseo de acercarse al Dios de los cielos. Abel entonces se convirtió, diríamos, después del huerto, en el primer cristiano de verdad, en el primer hombre que desea con su corazón conocer a ese Señor del huerto, a ese Dios de los cielos. Y comenzó a relacionarse con Dios y comenzó a buscarle. Por eso su ofrenda habla por sí sola. Presenta de lo más gordo, presenta de lo más excelente, presenta con alegría, presenta con emoción. ¿Quién era Abel? Claro, el empresario fantástico que no siguió la ruta de todos, porque todos hasta ese momento eran labradores. Abel entonces se había convertido en el pastor de ovejas. Había tomado una línea totalmente diferente, pero ¿quién había generado esa inquietud, esa creatividad, ese impulso, ese talante, esas ganas de sobresalir, de superarse, de ser mejor?
salir de esa instancia de resignación, de ser labradores oprimidos y amargados por aquel huerto que habían perdido y que ya no vivían. Ese es Abel. Abel es ese hombre que anhela al Dios del huerto, que lo buscaba y a la hora de ofrendar, a la hora de dar, daba lo excelente y lo mejor y lo daba con alegría. Hoy vemos a muchos religiosos que se resisten y que no quieren brindar algo de lo que son o de lo que tienen a Dios. Y como fruto de esa actitud equivocada, egoísta, su vida es así. Nunca se olvide que aquel que da, recibe. Y Dios es eso. Y hay muchos que dan, pero no dan con alegría, con gozo, con entusiasmo, con fe y con motivación. Entonces sucede esa gran diferencia entre Caín y Abel. Abel entonces es ese tipo, ese verdadero cristiano que decide creer en el Dios del huerto y quiere recuperar las promesas de Dios para su vida. E inició todo un camino de reconciliación con el Dios del huerto. Definitivamente una enseñanza fantástica. Mis queridos amigos, gracias. Mi nombre, Guillermo Rodríguez. Búsqueme en el Facebook, Guillermo Rodríguez Londoño. Ahí estoy. Dios les bendiga. Chao.